en que un líder suyo, que pensaban que era un líder político-social, pues no solo no había triunfado el líder con el que esperaban tener pues, algún tipo de prebenda, sino que lo mataron en un juicio rápido. Venían fracasados, fastidiados, dolidos, discutiendo entre ellos, y hay uno que dice, les sale al encuentro, cuenta este médico, les sale al encuentro, y se pone a caminar con ellos, que iban huyendo hacia su aldea de origen. Y entonces, ¿qué hace? Primero, camina con ellos. Segundo, les pregunta, oye, ¿de dónde venís? Ahí se paran ellos, se paran y dicen, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado? Y él, que sí os aseguro que lo sabía, aunque no voy a hacer spoiler ni a destripar la historia porque merece la pena leerla en el libro original, dice, ¿qué ha pasado? Entonces, fijaos, entonces los dos se lo cuentan y cuentan varias cosas. Primero, entonces, el primer paso es que ellos se empiezan a dar cuenta de lo que les ha sucedido, de sus necesidades. Nosotros esperábamos que, necesitábamos que, pero después, a través de un proceso de lo que en psicología se llama confrontación, les confrontó este acompañante a través de unos textos significativos para esos dos que venían fastidiados, comenzaron a ver que había otra perspectiva, comenzó a haber una metanoia, un insight. Con lo cual, primer paso, darse cuenta, darme cuenta de quién soy yo, de mi dignidad, de mis necesidades. Segundo, confrontación. Ahí sí que hay un cambio cognitivo, que es el de, oye, ¿no te das cuenta que lo que estás pensando sobre lo real no es exactamente lo que ha pasado o que hay otra lectura de lo real, que eso tiene otra lectura distinta, más allá? Eso sobre todo nos sucede cuando vivimos lo que Jaspers llamaba las situaciones límites. ¿No te das cuenta que hay otra forma de entender esto que te está pasando, ¿no? O que tienes algunas distorsiones cognitivas, o que estás viendo tu realidad desde tus clichés o esquemas aprendidos, prefijados, cerrados, que no te impiden ver una verdad más allá de eso. Y cuando ya ha habido este insight, que decimos en psicología, ahora viene lo fundamental, la posibilidad, que siempre es un kairos, de un cambio profundo biográfico. ¿Qué ocurre cuando en este proceso de acompañamiento del que estoy hablando, de ese médico Lucas, que tiene 2 bestsellers, pues dice que se quedó con ellos ya en su casa donde iban a descansar, y allí promueve una experiencia que les despierta. Muy bien. Eso es la metacardia. Es un cambio radical, un kairos, pero no un cambio de pensamiento. Es un cambio que afecta a toda la persona. Es un cambio, digamos, a nivel no solo psíquico, sino espiritual, biográfico. No es un mero impulso de cambio. No es que he cambiado mis habilidades o mi lugar o mi forma de comportarme. Hay un cambio profundo que supone que me abro un nuevo horizonte lleno de esperanza. Vamos a ver cómo ocurre eso. Dilts es un coach que tiene un libro sobre coaching, pero que en realidad va mucho más allá del coaching. Dice que hay varios tipos de cambio, de cambio personal, de transformación. Lo basa en los niveles de cambio y aprendizaje de Bateson, el cual a su vez los basa en los niveles lógicos de Bertrand Russell. Y dice que hay varios cambios posibles. Cuando uno va a veces a un psicólogo o a un psicoterapeuta conductista, por ejemplo, lo que logra es pues, o un cambio de lugar, paso de vivir aquí a vivir allí, o un cambio de comportamiento, voy a dejar de hacer esto, rumiar, o voy a empezar a sonreír. Son cambios de comportamiento. Pero hay cambios mucho más profundos. Por ejemplo, el cambio de habilidades. Aprendo a tocar la guitarra, aprendo a exponer en público de una manera fluida. Pero hay otro cambio mucho mayor. El cambio, y aquí es donde ya empieza a tener que ver con el acompañamiento, el cambio de creencias o valores. Sobre todo esto lo habréis experimentado vosotros en cualquier crisis biográfica, personal, vocacional. Cuando hay una crisis, porque ha habido un golpe fuerte, porque ha habido un cambio fuerte, de repente descubro que esto comienza a ser más importante para mí. Oye, es que para mí ahora es más importante cuidar es más importante meditar, orar, atender a tal familiar. Y antes estaba metido en la mecánica de mis productividades o de para hacer currículum, o estaba en otro tipo de acciones. Cuando tenemos ciertas crisis,
comenzamos a descubrir otros valores. Pero después puede ocurrir que haya algo mucho más profundo, un cambio de identidad que a su vez va vinculado a un cambio espiritual, que es el descubrimiento de un para qué distinto en la vida, el para qué vivimos. El coaching y la psicoterapia más habitual, conductista, cognitivista, incluso el psicoanálisis, se suele situar en los 3 niveles primeros de cambio. Cambio de lugar, cambio de comportamiento, cambio de habilidades, pero es propio del acompañamiento en el sentido personalista el cambio profundo. El cambio profundo. Por eso dice Dilts que el acompañante, al que no llama ni terapeuta, aunque terapeuta es el que cuida también, sino que le llama despertador, porque le despierta. Es curioso, le llama despertador, porque lo que ocurre primero es un despertar. ¿Y qué es lo que me despierta? Me despiertan, me despierto a actuar de un modo distinto, por ejemplo, el mismo Dilts dice que ante un mismo hecho yo puedo despertar a formas nuevas de comportamiento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos, creo que por lo que sé o por lo que intuyo de todos vosotros, porque muchos de vos de fondo tenéis libros ahí detrás, con lo cual supongo que sois personas de estudio y de mucha reflexión. Imaginaos que estáis en un día, estáis pues en una mesa, en una cafetería, dando los últimos repasos a una clase, a una exposición que tenéis que hacer, a una disertación o a un artículo o paper que estáis preparando. Y de repente aparece un niño por allí que no hace más que molestarte. El nivel 0 de cambio sería hacer lo que me brota en ese momento el impulso. Niño, cállate, que estoy trabajando. Niño, cállate. Me enfado. El nivel 1 sería que dentro de mi repertorio de respuestas le doy otra, pero dentro de mi repertorio habitual le doy otra respuesta al niño. Niño, por favor, ¿podrías ser tan amable de hacer menos jaleo o de irte con tu mamá? Es que estoy preparando una cosa muy interesante. O estoy estudiando bonito. Entonces ya, es el nivel 1. El segundo es el que cambio dentro de mis alternativas, pero ya un cambio de acción. Por ejemplo, dice, mira, ni siquiera le voy a contestar, me voy a poner a meditar y a respirar profundamente para no enfadarme. Ya es una respuesta de nivel 2. Pero en el nivel 3, dice Dilts, me salgo ya de mi repertorio habitual, busco una lógica distinta, cambio de nivel. Entonces, de repente veo al niño ruidoso que me está molestando y de repente tomo conciencia de que es un niño, lo observo como niño, le interpreto con simpatía, como viniendo quien es, y veo que es normal que moleste y no le hago caso. Es como si alguien está a mi lado sorbiendo la sopa en un restaurante. Si es algo, pues si es mi hijo me molesta, pero si es mi padre con 92 años, ya ni me molesta, porque lo entiendo de otra manera. Pero el cuarto nivel, que es al que vamos, el de la metacardia, es aquel que la persona despierta una identidad nueva, a una forma nueva de valorar, a una nueva forma de situarse en la realidad. Y entonces cambio la mirada sobre el niño, me convierto en una mirada tierna, le miro con cariño, le acojo con ternura, con sonrisa y me dejo impactar por la belleza que es un niño jugando a mi lado y me da igual la conferencia que tenía que dar a continuación. Bien, un ejemplo clarísimo es, y ahora voy a poner ejemplos plásticos para que veáis plásticamente a qué me refiero, es lo que Ebenezer Scrooge en un cuento de Navidad de Charles Dickens llegó a pasar en una noche. Primero vio el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Y aquel que era un tacaño, avaro, que era una persona absolutamente cascarrabias, que decimos en España, y se convirtió en una persona dulce, generosa. Eso es una metacardia, un cambio profundo. Voy a poner algunos ejemplos distintos. Primero, a mí, los que a mí más personalmente me han impactado en mi vida, pues son los de algunos filósofos. O, por ejemplo, es que conoce muy bien Inés. Porque el caso de Edith Stein, mujer atea, judía, que
tiene una lente de transformación, bueno, pues por sus estudios de fenomenología, se conecta con Adolf Reinach, que era ateo, pero se terminó convirtiendo al catolicismo. Después, pues se encuentra con otras personas como Max Scheler, como Roman Ingarden, como Dietrich von Hildebrand, y comienza a darse cuenta, comienza a tener experiencias de que hay otra forma de plantearse la vida, pero ella sigue en su perspectiva, ¿no? Sufre la Primera Guerra Mundial, pero en realidad fue un día en su casa de campo, cae en sus manos la vida de Santa Teresa, se la lee de un tirón y por la mañana dice, esto es la verdad. Y tiene un momento de metacardia. Ya no es que comience a ver que hay alternativas a mi forma de vivir, es que de repente experimento que estoy en un sitio distinto. De manera menos progresiva, más drástica, André Froissart, ateo, hijo del primer ministro, secretario del Partido Comunista de Francia, anticlerical, se dedicaba periodista a la comunicación, racionalista al máximo. Entra en una capilla de París para buscar a un amigo y sale con un corazón tierno, católico, profundamente orante. Esto no es un cambio cognitivo, esto es un cambio biográfico radical, ¿no? O, bueno, de Tatiana Goritcheva, es una filósofa, no sé si la conoceréis, Tatiana Goritcheva, Leningrado 1947, atea, profesora de filosofía marxista, de familia atea, marxista, como Dios manda, y de repente va a clases de yoga y le dicen que una de las cosas muy buenas para el yoga es leer mantras. Le dan varios mantras y un día lee un mantra que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo comienza a repetir y dice, ahí va, esto no es un mantra, este mantra está habitado, yo estoy habitada. Tiene un proceso de conversión sola, aislada, se hace cristiana, ortodoxa, le empieza a perseguir la KGB y tiene que huir a París. Y tiene que huir a París porque se convirtió al cristianismo. Lo narra en Hablar de Dios resulta peligroso, editorial Encuentro, ¿no? Hablar de Dios resulta peligroso. Bueno, pero diréis, pero es que este hombre solo me está hablando de ejemplos religiosos. No, 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 no. Voy a hablar de algunos ejemplos no religiosos para que veáis. Por ejemplo, me hace mucha gracia para que veáis que hay casos. A veces suele ser el amor que recibo el que me lleva a profundas conversiones metacárdicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Johnny Depp, que era un crápula, que era un vividor, un bebedor, el de los Piratas del Caribe, el actor. Se encuentra con Nicolas Cage, y la amistad incondicional de Nicolas Cage le lleva a una transformación radical y a convertirse en un tipo razonablemente ordenado. Pero, por ejemplo, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, que es pues, la actriz del color púrpura, la gran promotora y productora estadounidense, la que tuvo muchos años de Oprah Winfrey Show. Bueno, que esta mujer, de madre soltera, muy pobre, no tuvo atención de su madre, sufrió abusos sexuales desde los 9 años, tuvo su primer hijo a los 14, que se murió poquito después. En el colegio la machacaban, eso sí que era bullying, le machacaban por ser negra. Huyó con su padre biológico, que no le hizo ni caso, a otra ciudad, donde le dieron una pequeña colaboración en un programa de radio y empezó a ser comunicadora. Allí comenzó a dar a otros lo que no le habían dado a ella, atención a otros, entrega a otros, y encontró su llamada, luego hablaremos de esto, se dedicó primero a un programa local, luego entrevistadora, luego creó una productora y finalmente ha sido una persona de una riqueza, de una donatividad, de una generosidad espectacular. ¿Qué hizo? ¿Qué le curó? Dar a otros lo que no le habían dado a ella. Dar amor cuando ella tenía carencia de amor.
Y esta es la clave. Si leéis la historia de Tim Guenard, el boxeador francés, que su madre le abandonó porque su madre se unió con otra señora y la otra señora, la pareja femenina, no quería saber nada del chaval. Entonces, la madre de Tim Guenard lo abandonó en un poste telefónico y lo llevaron a un orfanato, se escapó, se fue con su padre biológico. El padre biológico le dio tantos golpes que terminó en el hospital con muchos huesos rotos y se prometió ser boxeador para matar a su padre. Se hizo boxeador, campeón de Francia de boxeo. Bueno, ¿cuándo sanó? Cuando porque se enamoró de una chica empezó a ir a un voluntariado de cuidar niños y cuidando niños y personas con dificultades, es decir, dando lo que no le dieron a él, atención a otros, cariño, atención, fue lo que le sanó. O, por ejemplo, el caso de Thomas Alva Edison, ya no voy a poner más casos, ¿no? Que le echaron del colegio porque era, porque era medio, posiblemente Asperger, porque era hipoacúsico y porque el sistema de enseñanza no valía para él. Le expulsaron. La madre le acogió, leyó le leyó la carta que le había mandado el colegio y la madre leyó, dice, aquí le mandamos a su hijo que es tan extraordinario que ya no podemos hacer nada, nada por él, edúquelo usted. La madre le educó, llegó a ser uno de los grandes inventores Y después cuando murió la madre encontró la nota que es que en el colegio le habían despachado diciendo, este niño no vale para nada, que no se dedica al estudio, no va a hacer usted nada bueno de él, ¿no? Bien. ¿Qué se había encontrado esta persona? Pues alguien que le había amado incondicionalmente. El momento de metacardia va mucho más allá de lo que los psicólogos llaman insight. El insight es el darme cuenta, es cognitivo, es cognitivo. Es que estoy atrascado, bloqueado, no veo de dónde salir de esa situación y de repente descubre, ahora entiendo, esto lo hace el psicoanálisis, lo hace un buen terapeuta, te das cuenta de qué. Pero esto realmente, un cambio cognitivo no me cambia la vida. Puedo cambiar acciones, puedo cambiar la posición, pero la metacardia es algo mucho más profundo. Es más, el exceso de autoobservación para ver cómo estoy puede impedir el cambio. La metacardia es la apertura a lo inesperado. Es la apertura a la experiencia que me deja tocar el corazón. Y voy a explicar dos experiencias y después tendré que analizarla, pero quien se instala en el mundo de lo conceptual, por mucho que analices, bioanalices o psicoanalices a alguien, no va a cambiar. Por eso Sigmund Freud decía que habitualmente había más sanaciones y curaciones sin psicoanálisis que con psicoanálisis. No así con otras psicoterapias como la Gestalt, pero en realidad el mucho análisis no cambia el corazón. Uno por mucho que lea a nuestro admirado Immanuel Kant, no te cambia el corazón. Yo soy un gran admirador de Spinoza, pero Spinoza no me cambia el corazón, por mucho que habla de la alegría, la tristeza, etc., ¿no? Si yo analizo cómo es un chiste, no me divierto. Si me lo cuentan, me río y después analizo por qué me he reído. Y entonces lo descubro. Después lo analizo. Si yo quiero solazarme con una fuga de Juan Sebastián Bach, primero la disfruto, y después puedo estudiar. Mira, aquí está el tema, el contratema, una quinta por encima, en la nota pedal, el contrapunto, muy bien. Pero eso viene después. Pero si yo no la analizo antes, no la disfruto. No me toca el corazón, no me cambia. Bien. La metacardia ocurre en un momento, pero también es un proceso. ¿Y cómo ocurre? Bueno, ocurre por gracia, es un momento de gracia, pero por dos vías. Por dos vías. La primera, por el descubrimiento de cuál es mi llamada, y la segunda, por experiencias transformadoras. La experiencia de la llamada, en realidad, una de las grandes transformaciones que puede vivir una persona, y más cuanto más madura es cuando se da cuenta que más allá de los horizontes biográficos con los que ha vivido habitualmente, tengo que estudiar una carrera, tengo que trabajar, tengo que hacer esto o lo otro, lo que la suscitación del ambiente social te propone como las metas normales para todos, de repente dices, espérate, ¿y mi vida para qué está? ¿Y yo qué pinto aquí?
¿Cuál es el sentido de todo? O sea, oye, ya tengo los 40, los 45, los 50, ¿a dónde voy con todo esto? Y descubro y puedo descubrir que tengo un camino para mí, una misión, un camino propio. Allí donde estoy, con aquellos con los que estoy. Efectivamente, puedo ser de Granada y acabar en Córdoba, de Argentina. Y yo ser madrileño y pasar por Córdoba y terminar en Orense, y ahora estoy en La Guardia, que es un sitio entre España y Portugal. Pero, por tanto, en el proceso de acompañamiento, mientras que la psicoterapia a veces se convierte en un quitar síntomas, la psicoterapia, por ejemplo, el conductismo, la conductista, o el coaching, a veces es un solving problem, o sea, vamos a resolver el problema, vamos a solucionar la situación. En el acompañamiento queremos descubrir cuál es tu camino, cuál es el para qué, dónde estás, Adán, dónde estás, Miguel, dónde estás, Fabián, dónde estás, Pedro, dónde estás, Inés, dónde estás, Carmen, dónde estás, Almudena, dónde estás, Jorge, dónde estás, José Manuel, dónde estás respecto del camino al que nos habían invitado, respecto de la propuesta grande que se nos ofrece. Con lo cual, hace falta tener un parón en el camino, como el que os conté antes de los dos de Emaús, de San Lucas, que era médico, y para decir, espérate, ¿a dónde voy yo con todo esto? Y a veces lo que nos para es una muerte, una enfermedad, una muerte no la propia, que eso es un parón definitivo, sino la muerte de un ser cercano, ¿no? Un fracaso, me quedo en paro, las cosas no salen como yo pensaba, tenía expectativas en esto y se ha ido por otro lado la vida. Y ahí despierto, El dolor nos despierta habitualmente, ¿no? Y entonces descubro que estoy llamado a ser protagonista por un camino que voy intuyendo, porque voy viendo que hay ciertas actividades que haciéndolas yo crezco y además dejo huella en los demás. Uy, y hay acontecimientos que me llaman y me hacen vibrar, y hay personas que me hacen vibrar. Yo siempre me pregunto por qué yo me he encontrado con actores de cine, o me he encontrado con grandes bailarines, o me he encontrado con grandes políticos, y nunca mi corazón ha vibrado. Pero cuando me he encontrado con Inés Riego, con Miguel Jarquín, con Carlos Díaz, con Juan Manuel Burgos, con López Quintas, mi corazón ha vibrado. ¿Por qué? Porque por ellos, sí, en parte sí, pero en parte porque me despiertan quién estoy llamado a ser yo. Yo quiero esto para mi vida, yo quiero seguir por aquí, a mi estilo, en el José Manuel Style, que es el mío. Pero tengo mi propio camino, y los otros que descubro en mi camino me lo despiertan. ¿Cuál es el problema de la llamada que me desinstala? Que yo estaba en mi vida cómoda, que todos hemos tenido algún momento en la vida, mi cajoncito cómodo, mi lugar cómodo, haciendo mis actividades cómodas, ya sé quién soy. Eso pensaba yo, porque vivía de acuerdo a mi personaje. Ya sé quién es mi personaje. Yo soy el doctor el doctor, soy el profesor de, soy el responsable de, soy el papá, mamá de. Y de repente ocurre que se pone todo patas arriba, que ocurre lo inesperado, que hay suscitaciones, que se derrumban unas cosas y que aparecen otras, y acabas donde no esperabas, haciendo lo que no esperabas, y intuyendo una llamada que no es una seducción, es, oye, ¿por qué no sales de tu caja de comodidad y das este paso hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba? Es un poco el lema de la vocación, no de la llamada. Me tengo que desinstalar, tengo que dejar mi comodidad de estar ya en el sitio seguro con mi personaje seguro y salir de la caja y ver cómo lo que se me propone me excede. Me excede. Como que yo tengo que aportar algo. Decía Eisenstein que hay 3 tipos de llamada o vocación. Lo voy a decir con mis palabras, las de onda corta, mi casa, mi visa, mi misa y mi María Luisa. De ahí no salgo yo y estoy mi mundito. Está bien, onda corta. Los de onda media, voy a ser un buen profesor, voy a ser un buen terapeuta, voy a ser un buen padre, madre o abuelo, como es ya mi caso. Voy a ser un buen vecino, voy a ser un buen ciudadano, bien. Pero después están las llamadas de onda larga, las de largo alcance, los que saben o intuyen que aun en mi lugar
he de dejar algo grande para otros, que van más allá de mi círculo inmediato, Y esto no es megalopsique, no es megalomanía, no es psicosis paranoide de grandeza o narcisismo, no. Esto es que algunos están llamados a un camino único y que sirve para abrir horizontes. Para mí, eso me llena de esperanza y para otros. ¿Cómo lo descubro esto? Primero, a través de los acontecimientos. Los acontecimientos a unos me desinstalan. Yo me puedo agarrar a mis seguridades o abrirme a lo nuevo que se me propone. Yo os confieso que tenía mi camino como profesor de enseñanza media, después terminé pues en una universidad en Madrid y acto seguido lo dejo todo para crear una fundación en una ciudad microscópica como es Orense, en España, microscópica, y ahí creo una fundación que hoy tenemos, pues mirad, dentro de un mes tenemos el primer Congreso Internacional de Acompañamiento en el Instituto de la Familia, en Orense. Viene mucha gente. Tenemos un máster internacional avalado por una universidad como la Católica de Ávila. Tuvimos otra con la Francisco Vitoria. ¿Y esto cómo ha sido? Si me ha excedido, ¿qué he hecho? Ponerme, o sea, desinstalarme, quedarme en paro, sin trabajo, para hacer algo nuevo en mi vida, ¿no? No me pongo como ejemplo, pero sí es la experiencia que habéis tenido muchos, de tener que dar un salto a lo no conocido, a lo mejor en mi misma ciudad, pero a lo no conocido. Y surge algo nuevo. Entonces, de modo especial esto ocurre cuando la vida nos da esos golpes tan fuertes. Yo puedo preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Cuándo saldré de esto? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cuánto me durará este malestar? Son preguntas inútiles porque me hunden más en mi situación, en la inmediatez. Las preguntas que me abren a un camino por delante es, ¿qué se me pide ahora? ¿Para qué esto que me está pasando? ¿Para qué? ¿Qué frutos tengo que dar? ¿Quién estoy llamado a ser a partir de ahora? En esta circunstancia nueva que se me abre, que me ha dejado eh, incluso desnudo de todo lo que yo más amaba, ¿no? ¿Quién estoy llamado más a ser? ¿Qué estoy dispuesto a recibir a partir de ahora? ¿A qué me abro? ¿A qué he de decir adiós también? Porque si nos aferramos al pasado, ni respuesta a la llamada ni nada, ¿no? La metacardia ocurre cuando descubro que estoy llamado para algo más que la homeostasis, que la supervivencia en el momento actual. Bien, pero atención, y también ocurre a través de otros que me hacen vibrar. ¿Por qué me hacen vibrar ciertas personas? Es un test proyectivo. Me hacen vibrar aquellos que me despiertan quién quiero llegar a ser. ¿Por qué a Miguel Jarquín le ha impactado tanto, por ejemplo, Gabriel Marcel? Porque no porque Gabriel Marcel sea un tipo, el mejor filósofo, no, sino que ha tocado lo que él se sentía llamado a desarrollar. Le ha dado unas claves para su propia vida que Marcel ni hubiese imaginado. ¿eh? O cada uno de nosotros nos ha despertado unas personas, unas lecturas, pero no por esas personas, sino que de alguna manera han despertado quién estoy llamado a ser. Bien, por eso un músico genial despierta músicos, un filósofo despierta filósofos. Pero llegamos ahora a la clave final que os quería contar. Donde ocurre, junto con la llamada, la clave que permite una transformación radical, una metacardia, un cambio de corazón, es con las experiencias radicales. Las experiencias que me ocurren o que promuevo yo, que permiten cambios profundos. Mirad, yo he pensado mucho, y a lo mejor algunos no estáis de acuerdo conmigo, pero la estrategia del psicoanálisis, al menos el original, de ir hacia atrás y recrearme en mis dolores, lo que me pasó, mi padre, mi abuelo, mis tragedias, los que me hicieron daño, y remover esto una y otra vez, mis tragedias personales, esto no me ayuda a crecer. Para mí fue una clave la de Franz Alexander, que es un psicoanalista húngaro, que hablaba de la experiencia emocional correctiva. A mí esto, Franz Alexander, experiencia emocional correctiva, dice, un proceso terapéutico, cuando hay heridas, en un proceso terapéutico es más potente. En vez de
revivir los traumas del pasado, promover experiencias de signo contrario que sanen las experiencias heridas. No es que no tenga que ir una vez al pasado para tomar conciencia de lo que me afecta hoy, pero en realidad es dando lo que no me han dado, amando lo que no me han amado, cuidando lo que no me han cuidado, atendiendo lo que no me han atendido a mí, cómo voy a salir adelante, cómo voy a crecer, cómo voy a ser luminoso. Hay unos Watzlawick y Nardone en el arte del cambio, que esto es coaching estratégico, pero es muy interesante, proponen un ejemplo que a mí me ha impactado mucho, el de Los Miserables de Víctor Hugo. Conocéis la historia, o habréis visto la película, el musical por lo menos, ¿no? Jean Valjean, ladrón de pata negra, de los tradicionales, profesional del robo, que pide que le atiendan en una... Bueno, había salido ya del penal donde había estado mucho tiempo, pide que le atiendan y de repente sale a la calle, busca alojamiento en un sitio y le pide a un obispo anglicano que le atienda por la noche. El obispo anglicano le acoge amorosamente, aunque no le conocía, le da una estancia, una habitación, un cuarto, y ahí se queda durmiendo por la noche. Pero in the middle of the night, en mitad de la noche, respondiendo a sus impulsos más atávicos, se levanta, agarra una cobija, una manta, la llena de los candelabros, los copones, los cálices, todo lo que tenía de valor económico el obispo, y sale por la noche con todo el latillo. Pero le localiza una policía que estaba de guardia, los policías, los gendarmes, le agarran, lo llevan de nuevo, sospechando que el contenido era del obispo, le llevan junto al obispo, y dice, por favor, monseñor, despierte, era por la mañana ya, ¿no? Hemos agarrado a esta persona que creemos que le ha robado esta noche. Abren la manta, el obispo ve todo y dice, ah, sí, Jean Valjean, por cierto, y te dejaste esos 2 candelabros de plata que también te los quería regalar. Y no, pero quédate algún día más conmigo. De repente, Jean Valjean descubre a alguien que le mira sin condenarle, que le mira con afecto, que le perdona, que le acoge incondicionalmente. Fue el momento de su metacardia y llegó a ser el gran personaje que fue en Los Miserables. Es el encuentro amoroso con el otro el que me transforma. Es el que me hace crecer, el que me pone en tensión creativa, ¿no? Son las José experiencias... Manuel, perdón, no Sí. te estamos viendo, tenés la cámara apagada, no sé qué pasó. A ver, sí, lo voy, efectivamente. Desde Ahora. hace un rato. Ya no, gracias por avisarme. No es Bueno, que haya mucho que ver, pero sí, como gesticulo mucho, le da mucha fuerza a la cosa, mucho énfasis. Bien, entonces, en el encuentro y en las experiencias, ¿cuáles son las experiencias, enumerándolas, más transformadoras, más sanadoras, más radicales? Una, la toma de conciencia de mi propia dignidad, de que valgo infinito. No es la autoestima, de que, ay, cuánto aprecio mis cualidades. No. Es que descubrir que yo valgo infinito, de que mi vida merece la pena, haya hecho lo que haya hecho, de bueno o de malo, tenga mucho currículum o poco currículum. El currículum al final es curry por el culum, papel higiénico. Eso no me hace más. Ni el carecer de currículum me hace menos. El currículum es muy válido para ir al baño cuando tengo que eliminar algún metabolito sobrante. Pero por lo demás, el currículum, si no va acompañado de un corazón ardiente, no sirve para nada. Bien, tomar conciencia de que valgo infinito, porque, primero, si alguien es creyente, sabrá que si Dios me ama en este momento, yo valgo infinito. Pero da igual, por ser persona, valgo infinito. Sea un pobre inmigrante que ha llegado a España en patera y soy pobre y soy ladrón y soy y machista y lo que tú quieras. O soy catedrático de metafísica en Harvard. O de física nuclear en Oxford. Bueno, pues los dos valen infinito. Incluso, o sea, vale tanto pues la Madre Teresa de Calcuta o Trump, aunque no parezca, valen lo mismo, son dignidad infinita, ¿no? Incluso Pedro Sánchez, que es un presidente de un sitio que no quiero nombrar ahora, como persona vale infinito. Otra cosa es lo que haga, ¿no? Que puede ser más o menos deplorable. Bien. Segundo,
que tengo un montón de potencias y que me va la vida en ponerlas en juego. Mis potencias intelectuales, afectivas, cuanto más pongo en juego, cuanta más huella dejo, más crezco y hago crecer. Y esto me transforma. Cuanto más me doy, más recibo. Segundo, que mi vida tiene un sentido, tiene un para qué. Eso es otra experiencia cuando descubro yo, espérate, si estoy en la vida, algo más que para estar en equilibrio. Tengo una llamada y lo que hago tiene un sentido. Por ejemplo, este encuentro nuestro hoy, para mí está lleno de sentido por el contenido, pero sobre todo por estar con vosotros, por estar con Inés, por esta invitación. O sea, está lleno de sentido. No me lo pierdo por nada del mundo, este encuentro, ¿no? Bien. Y después hay un tipo de experiencia que es otra que me despierta, la experiencia comunitaria, la experiencia amorosa, el ser acogido incondicionalmente. Estoy terminando ya. Y el poderme dar a otros, esto me despierta, pero estaréis pensando, oye, pero ¿y el que está en un hospital sin poder salir? ¿Y el que ha tenido una tragedia porque se le ha muerto el ser más querido? ¿Y el que está ya en la situación de que yo he sido un gran, pero ahora ya estoy viejecito y ya no parece que no valgo tanto? O estoy enfermo, o soy muy jovencito, o soy feo. Bueno, no, eso no. Pues cuando tengo dolores, sufrimientos, es cuando más despierto estoy a quien realmente soy. Y es la oportunidad de despertar. Son las experiencias dolorosas las que me hacen despertar. ¿Quién estoy llamado a ser en este momento? ¿Para qué he de vivir esto? ¿Para quién he de vivir esto? Por tanto, las crisis, los dolores, yo creo que cuando hacemos acompañamiento hay que enseñar a las personas a descubrirlas como el gran kairos, la gran oportunidad. Cuando todo va bien, me adormezco. Cuando las cosas se ponen algo difíciles, despierto. La eficacia del acompañamiento está en el acompañar a la persona para que aprovechar la ocasión única que es el dolor para su despertar. Para descubrir que mi verdad más profunda no es ser ni Homo faber ni Homo sapiens, sino Homo patiens. Pero patiens es el que recibe, el que lo recibe todo, el que se abre al don, no solo el que sufre en el sentido de receptividad, que soy un ser receptivo. Por tanto, también el dolor me despierta, la experiencia dolorosa. Por tanto, las experiencias, o bien que yo promuevo en sentido contrario de las que me han herido, o bien las experiencias que me toca vivir, sobre todo las dolorosas, las comunitarias y las de puesta en juego de mi sentido existencial y las de puesta en juego de mis cualidades, son las que me permiten una auténtica transformación profunda, una metacardia, que es una instalación nueva. Un proceso de acompañamiento, en mi opinión, siempre ha de acabar. Esto el coaching no lo ofrece, muchas psicoterapias no lo ofrecen. El acompañamiento ofrece acabar no habiendo resuelto una cosa concretita, un problemita que tenía, sino habiéndome situado de una manera nueva en la vida, desde la cual afronto de otra manera el problemita con el que venía al acompañamiento. Pues nada más, espero que haya sido algo iluminador o algo, gracias por vuestras sonrisas y cariño. Y ahora me abro a alguna pregunta, si la hubiere, o algún comentario o una crítica. Muchas gracias. Sois muy buenos. En este foro da gusto hablar. Bueno, muchísimas gracias. José Manuel, ha sido excelente escucharte y nos has planteado así como un universo nuevo de preguntas, ¿no? Así que mira a todos los que han levantado la mano y vamos a empezar por la fila de las manos. A ver, María del Carmen, creo que tú eres la primera. No, disculpa, quería reaccionar, aplaudir y levanté la mano, pero la bajé, bueno, gracias. Bueno. Aprovecho Entonces, para agradecer, me ha gustado mucho. Bueno, adelante entonces Miguel. Gracias, Carmen. José Manuel, primero que nada, la enorme alegría de estar contigo, de volverte a escuchar. Sabes que me fascina, así como de refascinación.
Lo segundo, agradecerte esta nueva palabra que has traído el día de hoy aquí a esta charla. Tú conoces ya el trabajo que yo hago y sabes que justamente estoy en esta idea exactamente del corazón de este principio. Y creo que esta palabra, no creo, perdón. Y en este momento me tomo tu palabra para sumarla al enfoque centrado en el nosotros. Creo que sin lugar a duda vamos caminando juntos. Por ahí te mandaré algunas novedades en esta idea y te lo agradezco muchísimo, no solo porque lo puedo utilizar para mí, sino porque sin lugar a dudas es una aportación a la historia de las ideas. José Manuel, mi cariño, mi agradecimiento, un gran abrazo y bienvenido a tu concepto. Bien, solo una cosa, gracias Miguel, eres muy generoso. Bueno, también gracias Carmen, los de Granada sois así de buenas gentes. Y gracias Miguel, porque, bueno, ya conocéis todos a Miguel Jarquín, es uno de los grandes a nivel mundial en terapia. Así que, viniendo de ti, bueno, pues me quieres mucho y me ponderas mucho y yo aprendo mucho de ti. O sea que, y sé que estamos, cuando tenemos las mismas raíces, de alguna manera convergemos espontáneamente, como lo hizo Newton y Leibniz. Pasa que tú sí eres Newton y Leibniz y yo soy Samuel Clarke, pero bueno. Gracias. Un abrazote, querido amigo. Adelante, gracias Miguel. Adelante Luz Muñoz. Buenos días, doctora. Doctor, yo soy de México y me da muchísimo gusto poder intercambiar, pues, por lo menos algunas palabras con usted y no solo en sus lecturas. Muchas gracias por esta charla. Me gustó muchísimo. Y bueno, esto que nos trae de metacardia, la verdad se me hace como muy interesante, también muy personalista, además de esta parte psicológica, porque siento que además de este acompañamiento es un acompañamiento del alma, ¿no? Que mucho en psicología, mejor últimamente se fue mucho con la mente y la conducta, pero este acompañamiento que se debe hacer a la persona, al alma, esto que impacta en su interioridad, en su autoconciencia, en el otro, en esa parte del encuentro que usted comenta y en esa trascendencia en el amor es algo muy radical que se debe como impactar, ¿no? Lo que es en la persona y no solo de manera más superficial, sino que toca esa parte también del ser. Entonces, creo que esta parte de metacardia, acompañado también de estas experiencias configuradoras, pues es una parte de crecimiento personal muy importante. Me gusta mucho y espero que después podamos leer más sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Solo una palabra sobre esto. Efectivamente, bueno, es evidente que todo esto brota de mi propia formación y reflexión sobre el personalismo comunitario. O sea, aquí está detrás, está en Wojtyła, Buber, Levinas, Marcel, Zubiri, por supuesto, Carlos Díaz, todos los grandes del pensamiento personalista están aquí bullendo, ¿no? Porque ellos describen quiénes somos y efectivamente hay que distinguir tres niveles. Primero, tres niveles en cuanto a la insania. Está el nivel de la enfermedad física. Para eso tenemos los fármacos y la quirurgia, ¿no? Después está los trastornos, disorder en inglés, psicológicos. No son enfermedades. En mi opinión es un error monumental decir que la ansiedad o el estrés pueden dar lugar a enfermedades físicas, lógicamente, pero son desórdenes, disorder, y por tanto necesitan acompañamiento y o terapia. Y después están las infirmidades que son a nivel personal, no porque lo profundo de la persona enferme, pero sí puedo vivir de modo inadecuado a mi ser persona. Y eso se traduce en síntomas físicos o psíquicos. Muchas de las ansiedades no tiene que ver solamente la ansiedad con mi incapacidad para hacer frente a un estímulo o mi imaginación y mis expectativas, sino que
como me quiero poco, quiero demostrar a los demás cuánto valgo, me esfuerzo desmesuradamente en algo de modo perfeccionista y termino con un ataque de ansiedad. La ansiedad es el síntoma de un posicionamiento inadecuado de mi persona. Entonces, el acompañamiento va, lógicamente, mucho más allá de la terapia médica o de la psicoterapia meramente conductista o cognitivista. Es un nivel de acompañamiento personal y comunitario, como bien decía don Miguel Jarquín, tiene que ver con el nosotros, porque nosotros, o sea, la persona es quien es desde unos y para otros, además de ser con. Entonces, el acompañamiento exige situarse en este. De hecho, en este primer congreso que tengo dentro de un mes, que promovemos, que os podéis informar en institutodafamilia.es, institutodafamilia.es. El primer Congreso Internacional de Acompañamiento se limita a dos, es acompañamiento personal y espiritual. Pero atención, espiritual no es religioso, es espiritual, es dimensión espiritual profunda. Si uno es creyente, por supuesto, es el lugar del encuentro con Dios. Pero un ateo puede ser acompañado espiritualmente. Hombre, claro, porque es la dimensión más radical de la persona. Es el lugar de los amores, las creencias, las esperanzas. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Luz. José Manuel nuevamente. Adelante, Jorge. Desde Gracias, México, José Manuel. también. Y gracias, Inés. Fabuloso, José Manuel. Cada vez que te escucho, tengo la oportunidad, como todos, de escuchar a una persona sabia, y eso no es ordinario. Entonces, nunca será suficiente la gratitud. Yo me quedé con una pregunta, sin embargo, que tú dijiste y que quiero contrastarla casi con algo final. Por una parte, mencionaste que dar cura, y eso paradójicamente contrasta con las terapéuticas ordinarias que más bien enfatizan lo opuesto, recibir cura. Dar cura, salir de nosotros mismos es un elemento sanador y reestructurante, posicionante del corazón. Pero al final, el tema del Homo Patiens también enfatiza que somos una receptividad y que probablemente la humildad de recibir sea también un elemento sanador, es decir, la salud nos viene allende nosotros mismos, y eso precisa también un componente no pasivo en el sentido de esa pasividad que lo espera a todos los demás o que no está abierta al compromiso, sino esa pasividad humilde del que sabe que de fuera de mí viene la salvación. No sé cómo contrastar estas dos posturas. Jorge, la pregunta es excelente, es para escribir una tesis doctoral, es buenísima, claro, parece que hay una contradicción. En realidad, esto, pues, yo qué sé, esto lo ha explicado pues, Maslow, Rolomei. Cuando una persona tiene una gran autocentración, vive buscándose así, se pierde. Esto también lo pone el Evangelio, ¿no? El que se busca se perderá. Es que es psicológicamente cierto. La hiperatención a mí me produce una eterna insatisfacción, porque nunca logro estar del todo bien. El que se pasa la vida, porque como centro de atención, de reclamar bienes de los demás, aplausos, nunca va a estar bien. Pero efectivamente, entonces, ¿cuándo estoy bien? Cuando salgo, como decía Munier, salgo de mí, me pongo en el punto de vista del otro, me demoro en él y le tomo sobre mí. Aunque yo también esté herido. Lo del sanador herido, o sea, el que se pone a acompañar a otros no es que él esté perfectamente bien. Es justo acompañando a otros heridos como mi propia herida se va restañando. Es maravilloso. Pero, efectivamente, dice, oye, pero el que es patiens, el que es vulnerable, recibe, sí, pero no busca recibir, sino que se abre al don desde su vulnerabilidad, que es distinto. El autocentrado, sus energías se centra en aspirar hacia él, mientras que el que sabe que es Homo Patiens se abre al don y acoge lo que le regalen. Sabe que todo lo ha recibido, entonces cada día es un premio, cada día es único. Por eso puede vivir cada día como si fuese el primer día o el último día de su vida. Sorprendido. Entonces, la cuestión es, ¿dónde pongo mis energías? En tirar hacia mí, en jalar, que se dice en México y en más sitios, en jalar hacia mí para llenarme yo de lo de otros, o en darme yo y abrirme al don que recibo gratuitamente. ¿Y para qué?
porque entonces viviré en una dinámica preciosa. Igual que tu corazón y el mío tiene una sístole, empujo, y una diástole, me relajo y me esponjo, la vida cotidiana debería tener dos momentos. El cronos, empujo, hago, doy, y el kairos, diástole, acojo, recibo. ¿Y qué os doy? Yo a vosotros, si os doy algo hoy, no es porque yo, por supuesto, no soy sabio, solo soy un enano subido a hombros de gigantes. A mí me han dado muchísimo, me dan todos los días. Muchos de los que estáis ahí me habéis dado mucha riqueza y sigo recibiendo, con lo cual yo solo pongo en juego no solo conocimiento, sino mi propia pasión. Yo puedo hablar de esto apasionadamente porque lo vivo cada día, porque se me ha regalado hacerlo, no porque yo lo busque para estar yo bien. Entonces, esa es la clave. Doy cronos, me abro kairos, y desde lo que recibo como kairos, vuelvo a dar y vuelvo a recibir. Y al final, megalini hepsigemu topkirion, kaiegaliesen toneumamu. O sea, se alegra mi espíritu en Dios porque el poderoso Jodinatos ha hecho obras grandes por mí. Entonces, estoy contentísimo porque ocurren grandes cosas, más allá de mis previsiones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. José Manuel nuevamente. Tenemos dos personas más, Almudena y luego María. Adelante, Almudena. Buenas tardes. Hola, profesora, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, José Manuel. Muchísimas gracias por la ponencia. Iba a decir que voy a intentar ser breve, pero nunca lo consigo. Entre otras cosas, porque espero encontrarme con usted en el encuentro de Orense dentro de 2 semanas. Qué bien. Y Dios mediante, espero también hacer mi aportación con una comunicación. Pero bueno, eso está aún por ver. Quería hacer un comentario y una pregunta. Me ha llamado muchísimo la atención cuando habla del psicoanálisis, que habla de volver hacia atrás, pero que hay que volver hacia atrás abrazando y reconociendo la bondad de los actos que había, ¿no? Precisamente, más o menos, lo he resumido muy tarde, mal y pronto, me acabo de encontrar con un libro que se llama Cristoterapia, no sé si ha oído hablar de él. Es de un sacerdote asturiano que precisamente habla de esto, de volver a nuestra historia y cómo descubrir que allí estaba Cristo acompañándote en ese momento para, digamos que, superar esa inicial soledad en la que a lo mejor tú veías pues, un padre ausente, pues si tu padre estaba ausente, pero estaba Cristo, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirlo con todos porque me parece verdaderamente interesante. No voy a decir que terapéutico porque no lo es, si no eres creyente. Y por otro lado, la pregunta es, ¿se podría considerar, salvando las distancias, a San Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales de mes como una de las maneras personalistas de acompañamiento, no solo espiritual, sino de encuentro con la vida y con nuestra llamada a ser? Muy bien. Pues voy a empezar por lo segundo. Definitivamente sí. Para mí mismo, yo tengo 3 fuentes muy potentes de inspiración sobre el acompañamiento, que son, primero, la Filocalia de los padres népticos, que son escritos del siglo IV, V en adelante, de Padre del Desierto, Gregorio Paramas. Eso es una fuente de inspiración para el acompañamiento personal espiritual impresionante. Segundo, Santa Teresa de Jesús. Es espectacular. San Juan de la Cruz también. Y tercero, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Por supuesto que son fuente de inspiración para el acompañamiento. Y después, vamos a ver, esto es espinoso y ojalá no me entendáis mal. Vamos a ver, claro que se puede mirar hacia atrás de mi historia y resignificarla y entender que aquello que me haría también me permitía el desarrollo. Pero personalmente estoy muy convencido de lo que dice en Hebreos. Hebreos dice,
creo que es Hebreos 12, dejando lo que está detrás, me dispongo a recorrer el camino que tengo por delante, puesto los ojos en Jesucristo. Es decir, la clave para el cristiano es vivir aquí y ahora y hacia adelante. Porque si miras hacia atrás, me puede pasar, también dice Cristo, quien toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino. Te estoy contestando en clave religiosa porque tú me lo has planteado en ese sentido. Sí. También lo que le pasó a la mujer de Lot. Dios le dijo a Lot and family, oye, saliros de Sodoma y Gomorra que les va a caer una buena. Huyeron de allí, pero miraron hacia ella, la mujer de Lot, miró hacia atrás, porque en el fondo añoraba lo que allí tenía. ¿Qué pasó? Se convirtió en estatua de sal, se petrificó. Por último, en el desierto, hay un perrito por ahí cantando. Otra cosa más, cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, hay un momento en que el pueblo de Israel dijo, oh, miraron hacia atrás, ay, qué bien vivíamos allí con los egipcios, que teníamos olla de carne y cebollita y todos los días y pan, y no este pan insulso. Es decir, miraban hacia atrás, y eso fue un gran pecado, un desorden, ¿no? Entonces yo creo que si algo es una herida, la herida es que viene del pasado, no, pero está en el presente, la tengo hoy. O sea, si yo tengo desamor de mi padre, de mi madre, he sufrido, lo tengo hoy. Es en el hoy donde he de sentir, donde he de trabajar para sanarme. Porque si no me puedo petrificar en la rumia sobre el pasado. No digo que no haya que tomar conciencia de que esto ocurrió en el pasado, y no digo que no haya que descubrir también las huellas de Cristo en mi pasado, pero donde tengo que vivir es aquí y ahora. En la Gestalt está hiperacertado, ¿no? Es aquí y ahora. Y aquí y ahora, porque mis heridas son mis heridas del pasado. No, son mis heridas presentes, porque las estoy sufriendo ahora. Y entonces he de trabajarlas aquí y ahora. Y por supuesto, bajo la perspectiva creyente, Cristo, Salmo 103, dice, tú me sanas de todas mis culpas, me curas de todas mis enfermedades, me sacas los pies de la charca fangosa, me llena de ternura y de cariño. O sea, hay una sanación también para el creyente. Pero en todo caso, todo proceso de sanación ocurre en el presente, lanzándome a lo que viene por delante, a dar pasos hacia adelante y puesto los ojos en el horizonte de sentido. Si me anclo en el pasado y tal, yo creo que ya estoy muerto. Entonces, cuidado con esa. O sea, no es que no haya que hacerlo puntualmente, pero no me parece. Pero para el acompañamiento no es la estrategia. O sea, no voy a decir que esté mal, no es la estrategia. Es los heridas del presente. Porque a veces yo sí he visto gente que ha hecho procesos de psicoanálisis, ha empezado a escarbar en el pasado y se ha retraumatizado, ha vuelto a encontrar, ay, qué horror, claro, por mi padre. En vez de que tu padre no te atendía mucho porque tenía que trabajar todo el día, ¿hoy qué hago? Yo le perdono y le abrazo. Con mi madre, que estaba muy pendiente de tal, ¿yo qué hago ahora? Les abrazo tal y como están ahora y a su recuerdo, porque si no, puedo volverme en acusador de mis padres, de mi pasado, de mis tíos, de mi abuelo, de mi contexto social, y entonces eso me amarga el corazón. Y eso es un retroceso, eso me convierte en estatua de sal. Es decir, por tanto, yo os propondría hacia adelante y hacia arriba. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, Almudena. Gracias, Almudena. Bueno, sigue María. Adelante, María Aguilar. Bueno, pues muchas gracias también desde México. Pues bueno, doctor, yo lo que quería era, primero que nada, agradecer esta metacardia, ¿no? Porque justo es un momento metacárdico el que vivo ahora. Y a partir de esto, quería preguntarle, bueno, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de estos momentos premetacárdicos? Es decir, creo que todos hemos experimentado en algún momento donde casi te das cuenta de que haces algo en tu vida para el otro, y en esta otredad te das cuenta que eso es el sentido de tu vida, ¿no? Sin citar a Víctor Frank, ¿no? Sin embargo, creo que de pronto tampoco no nos damos cuenta que estamos en un momento premetacárdico, que digo, me atrevo como a enunciarlo de esa forma. Entonces, es decir, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta
que estamos en estos momentos para efectivamente adelantar la profundidad, y no solamente en el dolor, sino puede ser también en el goce. Entonces, digo, no sé si a lo mejor estoy confundiendo un poco las ideas, pero bueno, es un poco lo que me levantó de curiosidad. Bueno, primero tengo que agradecer a Jorge, que ha enviado un mensaje diciendo, citando a Levinas, que hablaba hacia afuera y hacia arriba también. Esto es una intuición general, ¿no? Y María, primero, claro, en los momentos más maravillosos de la vida, cuando uno se enamora, cuando uno va al mar y descubre el gran paisaje, cuando uno pues consigue su primer trabajo y es maravilloso, en los momentos de gozo, de celebración, también son reveladores de lo auténtico, porque te confirman, te llenan de paz. Los indicativos son la paz y la alegría, pero ¿cómo intuir un momento premetacárdico, si se puede llamar así? Bueno, porque hay momentos en la vida, diversas crisis, o sea, unas son las crisis que me llegan de modo contundente, por dolor, otros porque eso, ha habido un momento, una etapa maravillosa. Los que estamos enamorados, y yo estoy enamorado hace 34 años de mi esposa, y para mí esto es un permanente, os lo prometo, un permanente estar consciente de lo que se me regala cada día. Para mí, por ejemplo, el ser abuelo ahora es una experiencia inefable, ser abuelo, mucho más que ser padre. Perdón que lo interrumpa, ya no lo vemos otra vez, doctor. No sé por qué pasa esto. Bueno, digo que ser abuelo para mí es una experiencia mucho más inefable que la de ser padre. Ser padre estaba lleno de miedos y responsabilidades. Ser abuelo es la fiesta continua, ¿no? Bien, pero ¿cuándo uno puede intuir que se está asomando algo grande? Cuando a veces uno vive con una inquietud que no lo sacia nada. Uy, yo no estoy del todo bien. O sea, oye, si me va todo bien, pero no estoy bien, necesito algo grande para mi corazón. Cuando, de alguna manera, primero, tengo que estar abierto a la apertura a la experiencia, a las experiencias. Cuando necesito silencio, hacer silencio diariamente para tomar conciencia de dónde estoy, quién soy, a qué estoy llamado. El silencio es fundamental. Si me dejo inundar del ruido del celular, del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, de las telenovelas, de las series del Netflix, si me dejo inundar por eso, no tengo un momento de contemplación, de respiro, no voy a sentir nada. Pero si hago parones de silencio, parones contemplativos, de darme mi paseo por la naturaleza, de irme a un sitio, si alguno de vosotros es creyente, irme sin prisas a una capilla, a una iglesia, a estar allí, pero no para hacer nada, sino para que hagan en mí. Y uno siente una inquietud, es que de alguna manera mi vida está pidiendo algo más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, abrirme al don. Va a llegar, y se abren caminos. Y no hay que forzar nada. No hay que forzar nada, la vida va fluyendo. Entonces es responder allí donde estoy, haciendo con los que estoy. Carlos Díaz tradujo un libro precioso de Buber que se llama El camino del ser humano según la tradición jasídica. Y ahí cuenta la historia que os voy a contar, que la conocéis todos, pero es muy bonita. La historia de Eisik y Jekyll, del judío Eisik. El judío Eisik, que vivía en Cracovia, hijo de Jekyll, zapatero, soñó que en Praga, debajo de un puente que va hacia el castillo de Praga, había un enorme tesoro. Él, que creía en los sueños, agarró su caballo, se fue hasta Praga, empezó a merodear por allí vio el puente, estaba por ahí mirando a ver dónde podía haber un tesoro, le intercepta la Guardia Real y le dice: ¿qué hace usted aquí? ¿Usted qué es? ¿Un agente peligroso o algo malo? Dice, ¿o un político español? No. Yo es que he soñado que aquí había un tesoro. Entonces ya se relajó el capitán de la Guardia y dijo: mira, eso es una tontería. Yo mismo he soñado que en Cracovia, debajo de en la casa, en la zapatería de un judío llamado Eisik, hijo de Jekyll, debajo de la estufa había un enorme tesoro. Anda que no habría judíos en Cracovia llamados Eisik y zapateros, y yo por supuesto no he hecho ni caso de esta ensoñación, de esta quimera, y aquí me he quedado de capitán de la Guardia. El otro, que escucha su nombre, el de su padre, el de su negocio, hace una reverencia, agarra el caballo y se vuelve a Cracovia,
entra en su zapatería, levanta la estufa y allí encontró un enorme tesoro con el que, dice Buber, se construyó la primera escuela jasídica. Y dice Buber, lo que nos dice esto es que tu tesoro, donde vas a poder desarrollar todo esto, es allí donde estás, con aquellos con los que estás, los que te va presentando la vida. La vida te va presentando a las personas claves para tu vida. ¿Cómo conocí yo a Inés Riego? Pues no, me vino a la vida, me vino a través de una persona, un conocido común. ¿Cómo llegué a una obra de Miguel Harkin? Me vino a mis manos. Lo más grande de tu vida te llega a tus manos. Y eso sí, hay que abrirse allí y hacerlo fructificar. A veces te llega lo más duro a tus manos. No hay que esforzarse. Y entonces lo que hay que estar es sensible a través del silencio, por lo positivo que te confirma, por lo doloroso o por la inquietud de aquí va a pasar algo, ¿no? Y ocurre. Gracias, María. Gracias, María, gracias, Miguel. Bueno, yo tengo una pregunta, José, también para ti, pero quizás ya tenga que ver con... bueno, tenemos dos. Está José Luis Cañas con nosotros. Bienvenido, José Luis. Entonces, te hago la preguntita y después le doy la palabra a José, que ha levantado su mano, ¿no? Es un honor tenerte, José. Qué alegría. José y José, ¿no? Muy bien. La mía es muy como de la historia de esta metacardia, ¿no? Que es extraordinaria, sin duda. Y era momento de que alguien le diera otro nombre a la metanoia, ¿no? Porque la metanoia siempre tiene un acento intelectual, cognitivo, como tú has dicho muy bien. La pregunta mía es muy sencilla. ¿Qué tiene que ver la metacardia para ti con la conversión íntima de Manuel Munier? Bueno, es que están absolutamente... Bueno, en primer lugar, me alegro mucho efectivamente de la presencia de José Luis Cañas, gran maestro y gran filósofo, de los grandes. Y vamos a ver, la conversión íntima de Munier, mientras son dos ángulos de ver el mismo hecho profundo, porque la metacardia es el momento de gracia en el que se produce la conversión, y la conversión es el cambio radical en el que encuentro mi auténtica identidad, mi auténtico camino, cuando vivo desde mi ser personal más profundo, ¿no? Con lo cual yo diría que son dos, no lo había pensado, pero es claro que la metacardia es un momento del proceso de transformación personal que culmina en la conversión. Yo, de todas formas, la metacardia me parece que podría ser sinónimo de conversión como momento del proceso, y la conversión es digamos, la visión más antropológica, resultado del proceso de acompañamiento y de metacardia. Pero bueno, lo voy a mirar más a fondo otra vez en Munier, pero yo creo que confluyen plenamente ambos conceptos, ¿no? Gracias. Bien, gracias, José, gracias. Bueno, le damos la palabra a José Luis, y un gusto enorme que estés con nosotros, José. No, el placer enorme es mío, Inés. No podía conectarme con vosotros sin saludaros personalmente. Acabo de despedir a una gran amiga común, a Mónica Reinhardt, que ha estado aquí en mi terreta, porque ahora soy medio valenciano, vivo en Alicante y coincidimos en la banda horaria española, José Manuel, de manera que un día de Todos los Santos a estas horas escuchar... Sí. Bromeando yo decía, hoy es nuestra festividad porque todos somos santos. Bueno, algunos más que otros. Y desde luego en esa categoría pues estáis José Manuel, Inés y tantos otros, Miguel, Mónica, etcétera. No, es un enorme placer escucharte. Lástima que no te he escuchado del todo, pero sí estoy en todo el conversatorio. Y me parece, José Manuel, sinceramente, que tu aporte es
es siempre antiguo y siempre nuevo, es súper actual, es tan necesario porque sí, mira, alrededor nuestro no escarbas un poco y sobre todo los que nos dedicamos al contacto con los jóvenes universitarios, cada persona es un mundo donde ya hay heridas y esa sanación solo puede venir de un acercamiento a la persona. Ese núcleo central del que tú también conoces y del que brota toda la psicoterapia familiar maravillosa que lleváis a cabo en ese Instituto de la Familia. Solamente tengo palabras de gratitud, José Manuel. Ya sabes que eso, gentes como tú y hacen este mundo más humano. Yo tuve la fortuna de encontrarme a partir de las lecturas de Viktor Frankl, de encontrarme con personas que han vuelto a ser personas. Ontológicamente nunca dejaron de serlo, porque ya sabemos que queramos o no, siempre somos personas, y eso es lo que nos salva. Pero sí que tenían un concepto de sí mismas tan depauperado que pensaban que no lo eran, pensaban en algún momento de su vida, pensaban que no merecían la pena, que más bien estaban en el nivel infrahumano de la vida animal. Y cuando descubren que son personas, ahí justamente está el inicio de la sanación. El inicio y el fin, ¿verdad? La esperanza es en volver a encontrarnos como personas. Si a esto le añades esa dimensión comunitaria que nadie mejor que tú maneja, José Manuel, que es el nosotros, que es la relación con los demás, relación como ese espacio de sanación, realmente estamos dejando este mundo un poco mejor a como nos lo hemos encontrado. Y yo creo que esa es la tarea más noble que tenemos entre manos, de manera que para mí no hay diferencia entre esa vida de santos y esa vida humana que nos pertenece a todos por el hecho de ser personas. De manera que eso, solamente felicitaros y abrazaros a todos enormemente. Bueno, José Luis, gracias. No voy a hacer un panegírico tuyo ahora en este momento, pero sí tengo que decir que hay 2 libros tuyos que y además los recomiendo vivamente porque son magistrales. Uno es Ciencias de la Persona, Antropología Personalista Aplicada. Eso es un vademecum de los que os intereséis por el personalismo y por la persona. José Luis además lo ha aplicado a Antropología de las Adicciones y tiene otro concepto central que es el de rehumanización y un libro que también se llama así, que también aconsejo, porque bueno, no creo que en este caso te haya sorprendido nada lo que hemos hablado porque estamos en el mismo caldo de cultivo, ¿no? Pero fijaos, en tu caso, José Luis, bueno, y en el de Inés y en el de Miguel y de los que voy conociendo y que estáis aquí, que sois viejos amigos y hermanos muy queridos, cómo vuestras obras o nuestras obras que vamos produciendo es cómo la filosofía personalista es una filosofía que frente a otras que simplemente describen o son pura ideología, sirven para transformar, ayudar, iluminar, rehumanizar la vida de las personas. O sea, al final estamos al servicio de las personas. No somos, como decía Munier, filósofos de mesa camilla de viernes por la tarde que estamos aquí, sino que todos que estamos aquí, estoy seguro que estáis aquí porque tenéis una pasión por las personas, una pasión por transformar este mundo, cada uno allí donde está, ¿no? Así que Ciencias de la Persona, Antropología Personalista Aplicada, no os la perdáis, que es una, junto con La Montaña Mágica y El Quijote, de los libros que más me gustan. Gracias, José Luis. Bueno, no sé si, qué maravilla, gracias, José Luis. O sea, alguien nos ha regalado este encuentro seguramente, ¿no? Estamos en la pacética, yo sé, ¿no? Sí. Estamos en el Patiens, pero en un Patiens hermoso. Bueno, yo diría que si no tiene nadie más algo que decir, bueno, que ha sido un placer enorme
un gusto escucharte, encontrarnos con este concepto que realmente es extraordinario y creo humildemente que no hace más que poner en el siglo XXI esta revolución del corazón que quería Emmanuel Mounier, ¿no? Cambiar el corazón del propio corazón. Entonces, si eso no es la metacardia, me parece que está cerca. Solamente que va más por el proceso y quizás nosotros estamos más en lo analítico, conceptual, ¿no? Pero bueno, esta existencia que se nos ha dado a todos es para seguirla profundizando, seguirla ahondando y no perdernos en el camino, ¿no? Como acaba de decir José Luis de algunas personas y muchos en esta era digital tan devoradora, diría yo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme verlos a todos aquí conectados y que ojalá se repita este encuentro. Ojalá en algún momento podamos hacer un conversatorio con José, Miguel, José Luis. Sería maravilloso. Dentro de poco ya lo vamos a organizar. Así no nos perdemos de vista. Sí, por Otra favor. cosa muy importante. Bueno. Yo solo os digo que para mí, gracias, ha sido un momento feliz. Volver a veros y a los que no os conocía ha sido maravilloso. Conocer a Almudena, a Mari Carmen y a Luz y a todos los que estéis aquí, pues gracias. Gracias por este momento feliz que me habéis regalado. Gracias, José Luis. Abrazo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Saludos. Será el 20 de Gracias. noviembre el cierre del seminario. Gracias, gracias. Bien. Un fuerte abrazo, Adiós. un fuerte abrazo, Inés. Un abrazo a todos. Adiós. Muchísimas Adiós, gracias. Adiós.
usted terminó tu conferencia. Sí. Se levantó con prisa por todo el mundo. Pero te das cuenta. Mira, papito, que está lloviendo. Mamá, Se pone al aire las patas, las manos. esa Peor, la